ella lloraba, literal, lloraba muchísimo. Para ella fue muy difícil porque aparte la trajimos engañada. Porque era una bebé, dependiendo de que tú dijeras los términos correctos para que ellos entendieran y el médico pudiera comprender también. Y las personas que me hacían bullying también hablaban español y me lo restregaban en la cara que hablaban inglés y español. Tú dependes de ella, de lo que ella te quiera decir para tú entender. ¿Te asusta eso como mamá? Ustedes como familia, ¿cómo viven estos procesos? Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Luz y Sombra. Hoy con dos amigas, dos invitadas muy especiales para mí, tratando un tema que todos de alguna forma cuando llegamos a este país lo vivimos, pero pocos lo hablamos. Katherine Eguis y Jare Altamar, bienvenidas a Luz y Sombra. Gracias, Yula. Para mí es un honor traer a este podcast un tema que yo viví como hija y ahora ellas lo vienen a compartir desde su experiencia. Translators, niños que llegan acá sin hablar el idioma y a medida que lo van aprendiendo se vuelven los traductores de sus padres. Así es. Este es un tema que yo diría toda la comunidad latina, la mayoría lo vivimos, pero no se le da voz. ¿Por qué creen esto, Katy? Empecemos contigo. Gracias, Yula, por tu invitación. La verdad es un tema que son aproximadamente 11,000 niños que viven el día a día de el poder traducirle a sus padres. Desafortunadamente venimos en un país que normalmente no hablamos el idioma inglés, que nos hemos acostumbrado, es nuestra lengua natal el español, y cuando llegamos aquí tan abruptamente como tuvimos que hacerlo por problemas de nuestro país, el encontrarnos con la realidad de otro idioma fue un choque bastante grande, porque la barrera en cuanto al trabajo, en cuanto a poder ir a un supermercado, fue muy traumático. Aún cuando llegamos aquí, ella tampoco sabía el idioma. Y vamos a darle un poco de contexto a las personas que van a escuchar este podcast, porque ustedes vienen de Colombia, vienes tú con tu esposo y Jari. Jari, ¿cuántos años tenías? Cuando ella llegó aquí tenía 10 años. 10 años, ok. Ustedes llegan acá los tres cuando eso no estaba todavía tu segunda niña, pero ninguno hablaba el idioma, ¿ya? Pero ellas empiezan a ir a la escuela. Sí. De hecho, fue algo bastante traumático porque en ese entonces inició la pandemia. Okay. Cuando inició la pandemia, tú sabes, como que todos los niños tenían que estar en la casa para tomar sus clases virtuales. Sí. Al ella no saber nada del idioma, fue llorar, bastante, fue como una frustración que ella tenía, porque no entendía ninguna clase. Y yo le decía, mi amor, tienes que tener paciencia, vas a aprender. Y ella lloraba, literal, lloraba muchísimo. Para ella fue muy difícil porque aparte la trajimos engañada. ¿Por qué? Claro, porque cuando nosotros llegamos a este país, ella venía para Disney. Ella no venía, no sabía, no tenía ni idea que veníamos a quedarnos a vivir aquí. Entonces, cuando nosotros le decimos, no, es que nosotros vamos a vivir aquí en Estados Unidos, dice, oh, sorpresa, ¿cómo, mami? Mis amigos, mi vida, todo lo que ya había construido en 10 años, le dio muy triste. O sea, se sintió demasiado triste porque era no ver a su círculo de amistades y todo de un momento a otro sin saberlo. Entonces, de verdad que fue bastante traumático. ¿Tú cómo te sentiste en ese momento, Jari? Porque eras una niña de 10 años enfrentando la barrera del idioma, la barrera cultural. ¿Qué pensabas en ese momento? Bueno, cuando yo llegué con mi mamá y mi papá, como ella ya dijo, yo vine aquí sin saber que yo me iba a quedar a vivir. Uh-huh. Entonces, cuando ya pudimos acomodarnos acá, tuvimos el apartamento en el que vivíamos, estábamos en verano porque llegamos en junio, y pues yo llegaba, estaba tratando de acoplarme a un país nuevo, o sea, no conocía a nadie, no tenía amigos, mi familia estaba en Colombia, y yo siempre pasaba en llamada con mis amigos en clase, porque yo todavía seguía en clase, con mi profesora me llamaba todo el tiempo, porque es que los extrañaba, no tenía nadie y pues me sentía sola. Cuando comencé la escuela fue muy duro porque me sentía
una persona sola, me sentía muy sola, me sentaba sola en una mesa, no hablaba con nadie porque todas las personas que estaban alrededor hablaban inglés. Sufrí bullying por eso mismo, por no saber el idioma, y las personas que me hacían bullying también hablaban español y me lo restregaban en la cara que hablaban inglés y español. Entonces fue algo muy duro. Cuando ya tuve mis amigos, pude comenzar a socializar, me comencé a sentir cómoda. Pero en el 2020 comenzó el tema de la pandemia y pues el poquito inglés que ya yo tenía de aprendizaje lo perdí completo. Wow. Porque me quedaba en mi cama en clase, me dormía en mis clases porque no le prestaba atención. A mí lo que no me gusta, yo aprendo viendo a las personas, viendo cómo escriben, viendo cómo hablan. Si yo tengo una pregunta, alzo mi mano y le pregunto a mi profesor. Y tenerlo en virtual y tener con la cámara apagada todo el tiempo, poner notas en un cuaderno, pero ni siquiera las escribo bien, es algo muy fuerte para mí. Entonces, ya después de eso, todo el inglés que tenía, como dije, se fue. No tenía nada. No tenías con quién practicar porque Para tus nada. papás no hablaban inglés y no Y tenías amigos. en la clase a mí me hacían preguntas, pero yo le preguntaba, le decía a mi profesora, profe, ¿me das un segundo para ponerlo en el traductor? Y más o menos lo podía decir bien. Ok. Pero era algo de mucha paciencia y un proceso muy largo como para que todo ese inglés que ya yo tenía se haya perdido al instante. ¿Qué pasa después de allí? O sea, pasa la pandemia, tú sigues recibiendo clases. Ustedes como padres, ¿cómo se enfrentaron al sistema sin el idioma? Muy difícil. Bueno, cuando dicen en la escuela, bueno, los niños que ya quieran volver a la escuela, que ya poco a poco, paulatinamente, ya podían ir regresando, yo le pregunto a ella, mi amor, ¿tú quieres regresar al colegio? Y ella me dice, sí, yo quiero ir. Gracias a Dios, pues ella es una niña muy inteligente, el inglés lo aprendió en 6 meses. Los niños tienen una capacidad Una de capacidad aprender el enorme, sí, sí, es algo que de verdad se valora muchísimo. En 6 meses ella lo aprendió y nosotros nos quedamos como que, wow, tan rápido lo aprendió. Uy, de verdad que porque somos nosotros que estamos dándole, estudiamos, vamos a la escuela. Yo que normalmente me codeo a veces con personas en inglés y me quedo, En no lo hemos blanco. aprendido. Imagínate ellos que son unas esponjas y en 6 meses aprenderlo me sorprendió muchísimo. Yo me identifico mucho con Harry porque aún ahora yo todavía le traduzco muchas cosas a mi mamá en sus citas médicas y en sus cosas. Pero tú estabas muy joven, ¿sí? O sea, tú eras una niña. Empieza a pasar la pandemia, pasa todo esto, se empieza, digamos, a activar una vida normal. Pero acá hay un tema muy profundo y es que a los padres estar trabajando, estar ocupados, trayendo la comida a sus casas, ¿sí? El sustento a sus casas, ellos no les queda tiempo de estudiar. Y a veces es muy fácil desde afuera venir y juzgar y decir, es que tantos años y no saben inglés. Pero es que tantos años trabajando en las labores latinas, que su grupo de compañeros de trabajo todos hablan español, es muy difícil aprenderlo. Muy difícil. Ustedes empiezan, digamos, a utilizar la ventaja que tenían, que era Harry. Harry ya hablaba inglés, Sí. entonces Harry se volvió su traductora. Completamente. Nosotros en todo lugar que íbamos y que teníamos la oportunidad de ir con Harry, siempre nos las hemos llevado porque aún con llamadas, a mí me ha tocado sacarla del colegio o de clases para que ella me pudiera ayudar con llamadas en three-way, diciéndole, mira, aquí tengo una persona, no entiendo, porfa, ayúdame. O aún en persona, ella me dice, yo le digo, Harry, porfa, ayúdame, no entiendo qué dice. Entonces, en todos los ámbitos, ella ha estado siempre presente. Es muy difícil porque yo sé que para ella es una responsabilidad muy grande porque ella ha crecido desde los 10 años ayudándonos y se ha echado como esa carga o diciendo como una obligación, dice que si yo no les traduzco a mis papás, nosotros no vamos a poder avanzar, por decirlo así. Entonces,
claro, pasa la pandemia, empezamos, ella nos ayuda todo el tiempo. Y yo agradezco, de verdad, agradezco muchísimo el haber llegado a este país. Ella ha tenido esa segunda lengua, ha sido una bendición y le ha ido muy bien y nos ha ayudado muchísimo, para que no te lo voy a negar. Hani, esto trae muchísima responsabilidad, ¿sí? Y tú lo transmites, que lo vamos a hablar ahora a través de un documental, porque eres parte de un documental dándole voz a estos niños. Pero ¿tú cómo te sentías cada vez que tenías que traducir palabras que quizás ni comprendías? Claro. Porque es que cuando van a un doctor los niños no entienden qué está diciendo un médico. Y aún así lo tenías que traducir. ¿Cómo lo vivías? Cuando yo aprendí a hablar el inglés, obviamente uno no aprende sabiendo el 100% de algo. Cuando yo comencé a poder manejar esta lengua, mis papás, como ya dijo mi mamá, me comenzaron a pedir ayuda en doctor, en una tienda, en cualquier tipo de lugares. Entonces, al principio sí fue muy difícil porque yo no sabía todo el inglés completo o no lo sabía tanto como lo sé ahora. Ok. Entonces fue muy difícil tratar de buscar la manera de, primero, entender a la persona y segundo, buscar las palabras para decírselo a mis papás. Entonces era un tema de práctica, mucha práctica con mis profesores. Tenía un profesor en mi escuela que él hablaba español y hablaba inglés. Entonces, cuando yo necesitaba ayuda en una clase, él venía a mi clase, yo pedía que él viniera y él me traducía y me decía cómo decir esto o cómo hacer esto en inglés. Entonces, eso fue lo que me ayudó porque cogí el ejemplo de él para tenerlo con mis papás. Okay. Después pasó el tema de que enteré que mi mamá estaba embarazada. Okay. Unos años después me enteré que mi hermana estaba enferma de tener una cirugía. Entonces llegó la parte médica. Un proceso completamente diferente. Porque las palabras son más difíciles todavía. Son palabras técnicas. Exacto. Entonces, ¿venías de traducir en una tienda? Exacto. Oh. Venía a traducir como cuál es el color de esto, a traducir qué significa esta medicina. Entonces me chocaba mucho el inglés. Ahí comencé a perder la práctica me confundía mucho. Ok. ¿Cuántos años tenías cuando eso? 13 o 14 años. 13 años. Bueno. Ok. Y todavía me struggle. Todavía se te hace difícil. Todavía se me hacía exactamente. Entonces era muy difícil. Era muy difícil. ¿Te frustraste? ¿Te enojaste con ellos? Demasiado. Sí, demasiado. Sí, no. De hecho, disculpa. De hecho, uno que no alcanza, uno no sabe el idioma, uno piensa que, ella sabe inglés. Como ella sabe inglés, ya ella puede traducir cualquier cosa. No. Uno desde la ignorancia, en ese entonces, desde la ignorancia, pensaba eso, que como ya ella sabía traducir cualquier cosa que pudiera hacer en inglés, ella lo podía hacer. ¿Sí? Uno pensaba. Después, con el tiempo nos íbamos dando cuenta que no. Porque aún tú en tu idioma español, cuando hay palabras técnicas de médico, de ingeniería, de lo que sea, tú no sabes el concepto, ni sabes ni a veces ni cómo se pronuncian. Entonces, uno no pensaba eso. ¿Qué les decías tú a tus papás? Por ejemplo, cuando estabas enfrentando la situación médica de tu hermanita, porque era una bebé, dependiendo de que tú dijeras los términos correctos para que ellos entendieran y el médico pudiera comprender también. Uh-huh. ¿Qué les decías? Que era una responsabilidad gigante. Me sentía muy presionada. Mucha presión encima, me confundía mucho, me trababa mucho. Y siempre como que sentía esa parte de enojo y frustración. Y más que todo cuando nosotros íbamos a un lugar y pedíamos un traductor y no había, enseguida yo sentía esa presión. Okay. Enseguida yo sabía que de alguna manera u otra tenía que encontrar las palabras para decírselas bien a mis papás. Y esa era la presión, encontrar bien las palabras y poder traducírselas bien, que ellos entendieran y que yo también entendiera. Porque si yo no entiendo algo, no se lo voy a poder explicar a mis papás.
¿Cómo viviste tú como madre ese proceso de la enfermedad de tu niña? Bueno, eso fue un episodio que nosotros no sabíamos que ella tenía. Simplemente en el colegio me decían, mamita, es que a la nena se le habla y ella no presta atención. Y le hablamos Génesis, Génesis, y ella no presta atención. Creo que debe mandarla a valorar por el otorrino de pronto, porque si ella no nos escucha, tal vez no nos puede estar escuchando. Y efectivamente cuando yo le saco la cita, porque yo soy una mamá que cuando a mí me dicen algo, yo enseguida reacciono. Entonces yo la llevé al otorrino y efectivamente en un examen de audio que le hicieron, ella tenía dificultad auditiva porque como si escuchara debajo del agua. Okay. O sea, como muy encerrado, como de eco. Entonces fue cuando empezamos, que llegó la oportunidad del documental de un momento a otro y que empezaron las citas porque todo eso fue real. Ahí no hubo ningún libreto. Ahí todo fue real, en el momento, la grabación. Entonces, como teníamos las citas con los doctores, ella era cuando entraba a ayudarnos. Porque si ahí sí no entendíamos nosotros absolutamente nada. Cuéntanos un poco de ese documental del que fuiste parte, porque si hay algo que a mí me llama la atención es cómo esas familias llegan sin un idioma, súper perdidos, sin conocer el sistema, pero ese país abre puertas, crea oportunidades y estos niños empiezan a vivir en un mundo de oportunidades. Así. Cuéntame un poco sobre ese documental, cómo llegó a tu vida, de qué se trata. Cuéntanos un poco de esto. Bueno, yo no sabía nada. ¿Nunca sabes nada? Sinceramente, mi mamá fue ella estaba en un programa Okay. en el que le dijeron que había una oportunidad para hacer un casting a una película. Nosotros no sabíamos de qué se trataba la película, nada más dijeron que íbamos a hacer un casting. Yo no lo quería hacer. Okay. No quería ser parte porque yo pensaba, en mi mente yo pensaba que no era nada, era como que, bueno, si lo hacía no iba a pasar nada, mi vida no iba a cambiar ni del lado positivo ni del lado negativo. Okay. Entonces yo estaba muy enfocada en la escuela, estaba muy enfocada en otras cosas, entonces yo le decía a mi mamá, no quiero hacerlo y no quiero hacerlo. Fue muy difícil. Muy difícil. Unos meses después de tanta presión, yo le digo a mi mamá, listo, lo voy a hacer. Hago el casting, me demoré como media hora haciéndolo. Entonces lo hice, lo mandé y después me dijeron que pasé. No, fueron 3 castings, fueron 3. Ok, y ya te seleccionaron. Sí. Ok. Fui seleccionada. Después, no me acuerdo muy bien cómo fue que comenzamos con todo el papeleo, pero a finales de noviembre, principios de diciembre, comenzamos el rodaje. Era bien raro porque nunca tuve cámaras encima, no sabía cómo era ese mundo. Entonces que me estuvieran siguiendo, que estuvieran en mi casa a las 6 de la mañana, me tenía que levantar temprano y no para ir al colegio, sino para que me grabaran. Entonces era bien raro, se sentía bien raro tener un montón de gente con micrófonos, con papeles, con cámaras gigantes. Me sentía en un mundo completamente diferente al que yo estaba acostumbrada. Me sentía fuera de mi zona de confort. Ok. Pero ese documental fue en español. Claro. O sea, el director y el señor del audio sí hablaban en inglés, entonces yo hablaba en inglés con ellos. Okay. Pero la persona que me ayudaba, la productora era mexicana. Ok. Este documental trae este tema y le da voz, y son los niños traductores en Estados Unidos, ¿verdad? Cuando tú te veías grabando este documental, ¿tú sentías que le estabas dando voz a todos esos niños que en algún momento hemos sido traductores para nuestros padres? ¿Cómo lo veías tú? ¿O lo veías simplemente como una película y ya y no va a pasar nada? Al principio sí lo veía así, pero después de tantas veces grabándolo y en tantos chances que me dieron para poder traducirle a mis papás, sí lo vi en otra perspectiva. Lo vi como las personas que no entienden no entienden lo que yo estoy pasando con mi familia o lo que otras familias están pasando, por fin van a poder verlo de esa manera, van a poder ver lo mucho que una familia inmigrante se
se le hace difícil estar en un nuevo mundo, un nuevo idioma, un nuevo trabajo, nuevos, como socializaron otra vez. Entonces, obviamente, me sentí orgullosa de poder decir, sí, yo soy inmigrante, pero soy traductora. Sé el inglés, lo puedo dominar. Y me sentí feliz de poder grabarlo. En este proceso del documental llega la cirugía de la nena, ¿verdad? ¿Cuántos años tenía tu niña chiquita? 1 año. 1 año. La primera fue 1 año. Y pasa esta cirugía, tú tenías mucho miedo, ¿verdad? ¿Cómo se Todos. sentían ustedes sabiendo que dependían de lo que ella pudiera traducir para entender lo que estaba pasando? O sea, ¿cómo fue esto en casa? O sea, ¿cómo se Sí. vive esto? Es muy difícil, Yula, porque en medio de que te digan que tu nena la tienen que operar tan chiquita, todo lo que te decían en el colegio, ella con lo de la traducción, la teníamos que sacar del colegio para que nos pudiera ayudar, porque no es lo mismo que tú estés en un traductor en un tema tan complicado como este, a que esté ella diciendo, mami, el doctor dice esto, esto, esto. Claro. Entonces era complicado porque teníamos sentimientos encontrados por lo de la nena, por lo que ya no solo eran los oídos, sino que también entonces era la nariz. Y fue un tema muy difícil de manejar porque cuando tú tienes un niño pequeño y ellos que no hablan mucho de que les duele, que no les duele, entonces son como dos temas en la responsabilidad de ella de poder decirnos lo que es, porque a temas médicos tú tienes que hacerlo como es, porque es muy delicado. Claro, de eso depende mucho. Exacto, Claro. es muy delicado porque si tú me dices una palabra que no es, puedes alterar muchas cosas de su salud. Entonces, es una responsabilidad. Entonces, yo pensaba, tenía los dos enfoques, los La dos niña. temas, la nena con lo de la operación, ella con la responsabilidad de poder traducirnos lo que es y que no se fuera a truncar ninguna información. Era muy difícil, era un peso muy grande. Y pasa esta cirugía, la nena sale bien. Gracias a Dios. Se vienen más cirugías, pero Sí. quizás en ese momento tú dijiste como que, uff, mi hermanita está bien. Claro que sí. ¿Cómo te Sentí un sentiste? alivio porque ya, o sea, antes de que viniera la segunda cirugía sentí esa calidez porque no necesitaba seguir con esa responsabilidad tan gigante de estar traduciendo en problemas médicos. Ok. Algunas veces hasta pensé en decirle al doctor como que si tiene algunas veces cuando uno va al médico tiene como los traductores en computadora Sí. y decirles a ellos como que prefiero que lo hagas con un traductor de computadora porque no me siento cómoda traduciendo este tipo de cosas. Ok. Y llegó a pasar creo que 1 o 2 veces. Pero sí sentí mucha felicidad por mi hermana porque salió bien y mucha felicidad por mí porque primero pude hacerlo bien, traducir las cosas bien y pude pues pasar esa responsabilidad. Sí. Este documental, ¿cómo se llama el documental? Translators, ¿verdad? El documental se llama Translator. Y ganó muchísimos premios. Yo me acuerdo que yo te veía por todas partes. O sea, ya pasó de traducir en la tienda, en el mercado, para traducir ya, o sea, decirle, mami, vamos para tal evento, mami, vamos para tal entrevista. Americanas también. O sea, hablando de este tema, noticieros americanos hablando de este tema. Y fue muy bonito ver ese crecimiento de ustedes. Ganaron muchos premios. Cuéntanos un poco. Sí, cuando nosotros no nos imaginábamos que iba a ser algo tan grande. Es que es una cosa que nosotros lo hacíamos, bueno, sí, es algo que va a salir, algo que chévere que lo vean, pero cuando nosotros nos empiezan a decir que tenemos el lanzamiento en Hollywood con más de 350 personas, con un panel de más de 15 personas entrevistándonos, con entrevistas con presentadores del canal Telemundo 51, cuando nos dicen Nueva York, Tribeca, que ganamos Tribeca, New Orleans, cuando nos empiezan a nombrar, porque el director Rudy Valdés me llamaba y me decía, hemos ganado este premio, hemos ganado, y el mayor premio que hemos ganado, que es uno de los premios más importantes a nivel mundial, es el de Cannes en Francia. Ganamos 2 premios plata y 1 oro.
o sea, con un tema, con niños y familias, o sea, un tema real. O sea, Claro. porque ahí no habían libretos. Obviamente había una organización, Sí. cosas, pero es un tema que se le dio voz y se le dio mucha fuerza. Total. Hari, y de ahí se desprendió una versión de Hari totalmente diferente. O sea, de ahí se empieza a llenar Hari de oportunidades, Hari de creencias y Hari de empoderamiento. Cuéntanos un poco cómo ha sido todo este proceso tuyo, porque tú sales de ese documental, pero empiezas casting, empiezas un reinado, o sea, se te vienen muchas cosas. Cuéntanos un poco. Después de que salió el documental, que se iba a hacer los lanzamientos, fui a Los Ángeles, hice 3 noticieros allá. Ok. Bueno, obviamente orgullo porque me veo en un póster muy grande con mi familia Ay, ahí. sí, eso fue algo bien cómico. Sí, literalmente estábamos pasando en la calle y yo veo mi cara y yo... Esa soy yo. Y yo, Total. y eso yo grité, ¡ay, Hari! ¡Ese es tú, mi amor! Y pasan unos muchachos y dicen, y yo le digo, ¡esa es mi hija! Y yo soy la mamá. Pues sí, hicimos eso. Después acá en Tampa hice otros 2 noticieros, una entrevista. Entonces, es un proceso, o sea, mi vida cambia completamente porque se llena de entrevistas, me pidieron autógrafos, es como que, sí. wow. Entonces, mi mamá me quiso meter en una agencia de modelaje y actuación, algo nuevo para mí porque antes del documental yo, en modelaje y actuación en mi vida nunca había ¿Nunca pasado lo por mi habías mente, pensado? para nada. Entonces, fui parte de eso como por un año Un año larguito. un año y medio. Después comencé a hacer castings. Comencé a hacer... comencé a hacer casting para comerciales y para fashion shows. Ok. Todavía sigo en el proceso. Mi mamá me dice que hace un año me dice que hay un casting para un reinado. Y yo, reinado, no. No quiero. ¿Para qué? Yo no... modelo, no. Pero pues fuimos a Sarasota, lo hicimos. Como a los 2 días me envían un póster, me dicen que soy seleccionada para el reinado. De unas 100 y pico de personas fui seleccionada. Entonces comienza la preparación. La preparación era muy Extrema. extrema. Porque Extenuante. unos tacones de 6 inches, Sí. 6 pulgadas, yo no sabía modelar, no me sabía montar en tacones. Y yo soy el tipo de persona que aprendo muy rápido. O sea, a mí me me gusta bailar. Y a mí me enseñan un baile en 10 segundos y ya me lo aprendí. Fue lo mismo con los tacones. Obviamente difícil porque si yo no me sé montar en tacones me voy a caer, me voy a tropezar. Pero yo soy fuerte, me puedo levantar y puedo seguir. Entonces eso fue lo que hice. El proceso duró 4 meses. 4 meses largos de... Preparación. Sí, de photoshoots, medidas de vestidos, cambio de tacones, muchas cosas. Pero después llegó el día de la presentación, el día de Coronación. Coronación, muy bien. La coronación, sentía muchos nervios porque no sabía cómo iba a reaccionar la gente, no sabía si me iba a pasar algo en el escenario, pero gracias a Dios todo salió bien. El segundo día, el día de gala, me dijeron que gané un premio de la mejor figura. Okay. No gané, pero yo sentí ese orgullo porque pude montarme en un escenario a caminar en tacones que nunca había hecho y pude presentarme hacia otras personas. Y en este proceso, aún viviéndolo, aún abriéndose tantas oportunidades, seguía siendo translator, seguía siendo la traductora, porque Todavía. entre todo este medio, Claro que sí. obviamente habían personas que te enseñaban en inglés, que las instrucciones son en inglés, que el papeleo, las autorizaciones son en inglés, porque estamos en Estados Unidos. O sea, no solo es las puertas que se le han abierto a Hari después de este documental, sino que Hari tiene que tomarse el tiempo de traducirle a su mamá, mami, mira, a ti se te ocurrió esa idea, ahora esto es lo que requiere, y ese peso del traductor Total. sigue acompañándote, Claro que sigue sí. acompañándote en todo este proceso. ¿Ya lo disfrutas más?
Más o menos. Más o menos. difícil. Total. O sea, obviamente voy a seguir teniendo esa presión. Porque incluso ayer mi mamá me llamó en medio estaba en la escuela y me dice, Jari, ayúdame a traducir algo porque no entiendo a esta persona. Entonces me agregan una llamada y pues yo me tengo que salir de clase como para yo poder traducirles. Entonces sigue siendo la misma presión. Un poquito me alivió más porque ya conozco mucho más el inglés, pero igual, o sea, es como ellos todavía necesitan eso de mí, como de ayudarles a traducir el idioma. Y es difícil, o sea, yo me pongo a pensar en muchas ocasiones en mi mamá, porque yo aún le traduzco a mi mamá, y yo digo, a veces ella me dice yo, mami, dame unos segundos, mami, espérame, mami, ¿sí? Pero a veces volteo y digo, no ven, ella necesita. Claro que Así sí. es. Ella necesita. Y es algo de lo que tú no te puedes desligar. O sea, que no importa si tengas 17 o no importa si tengas 40, tú dices, ella está enferma, ella necesita ir a un médico, ¿sí? O necesita ir al banco y las personas no la van a entender o de pronto puede cometer un error financiero. Entonces, ese peso a veces uno dice como que no, espera, no me saques de lo que estoy haciendo, pero también vuelve esa parte de uno y dice, no, o sea, yo estoy aquí gracias a esta persona, a su sacrificio, a su lucha. ¿Por qué soltarla? Y es algo que las familias latinas lo vivimos todos acá. Día a día. Día a Claro que día, en cada momento, en cada movida, en cuando vamos de paseo, cuando vamos al médico, cuando vamos al supermercado. Jari, ¿alguna vez pensaste que todo esto iba a pasar en tu vida? O sea, ¿alguna vez te llegaste siquiera a imaginar que ibas a estar en fashion shows, en casting, en documentales en Estados Unidos? Para nada. Yo tenía mi vida planeada de otra manera muy diferente. Sinceramente, aprecio mucho a mi mamá porque gracias a ella yo estoy en este mundo de cámaras, de modelaje, actuación. Pero sí, o sea, y cuando yo estaba en Colombia yo pensaba en terminar el bachillerato, bueno, estaba en primaria, pero después pasar al bachillerato, graduarme y comenzar a estar en la universidad ya. Pero cuando yo llegué aquí, mi vida cambió totalmente, primero por el COVID, después por el idioma, la carrera que tengo que estudiar. Ahora tengo que pensar en la universidad porque me gradúo el otro año. Ok. Y es algo muy diferente porque tengo dos lados en mi vida. Tengo el lado profesional, que es en todo esto del mundo de modelaje y todo eso. Y tengo el lado del estudio. Entonces, cuando yo estoy haciendo las dos cosas a la vez, se me hace muy difícil. Porque yo me tengo que concentrar en exámenes, pero me tengo que concentrar en practicar para hacer castings. Y todavía me choca mucho eso. Todavía me choca mucho eso. ¿Qué le dirías tú a todas esas personitas que están entrando en este mundo del modelaje, del casting, pero de la escuela? O sea, ¿cuáles han sido esas presiones que tú has vivido? No solo a nivel de comunicación, porque yo veo que tus papás te apoyan 100% donde hay que ir, van, el pobre papá corre y maneja y él te sirve de detrás de cámaras, sí, y tu mami que siempre está ahí de tu lado. Pero tú eres la voz, tú eres la cara y no te permite que vayas en la escuela. O sea, eso está muy lindo, la cámara está muy linda, pero no puedes fallar en la escuela. Ojo, esa es tu responsabilidad. ¿Sí? Literal. ¿Ya? ¿Verdad, mamá? Literal. Entonces, ¿cómo sienten ustedes? Ustedes como familia, yo quisiera que me contaran un poco, porque es importante que los padres entiendan esto. Ustedes como familia, ¿cómo viven estos procesos? Bueno, yo pienso que el mundo del modelaje y de la actuación es un mundo muy oscuro. Es un mundo que si tú no sabes manejar a nivel profesional, te puede consumir. Por eso es que es la decisión de todo el tiempo, ni siquiera al 100%, al 1000% estar detrás de ella. Porque yo no solamente tengo una modelo, tengo dos. Sí, porque la chiquita yo ya la veo en pasarela. Sí, entonces es todo el tiempo como una tarántula estar ahí abrazándolas todo el tiempo, porque yo sé que ella va a tener 20, 25, van a venir amistades diversas, pero los valores y todos los principios que nosotros desde la casa le hemos enseñado que sea la base robusta, que sea para que ella pueda construir ese edificio robusto y que no venga nadie a destruirlo.
Entonces es un mundo muy oscuro, pero yo las alineo y les enseño y las instruyo que es un mundo oscuro, pero que puede ser uno de luz si ella lo saben llevar. Qué bonito eso. ¿Te da miedo de pronto en el sentido de que tú dependes de ella, de lo que ella te quiera decir para tú entender? Muchas veces, ¿te Sí. asusta eso como mamá? Sí, ¿Por sí, qué? claro. O sea, son jóvenes, no, sí, y entonces yo quiero eso y mami, lo adorno por aquí, una palabrita por allá, para Sí. que no suene así. Bueno, afortunadamente, ya han pasado 7 años, ya yo conozco un poco más del idioma. Ok. Aparte, en el ámbito laboral que yo me desempeño, día a día también lo voy aprendiendo un poco más y ya no me puede engañar mucho. Tal vez al papá sí, porque el papá es cero, pero a mí sí ya no me puede engañar. Entonces ya llega un momento que yo le digo, Harry, eso no es así lo que tú me estás diciendo. Yo sé lo que ella me dijo. Entonces ya como que por ahí Sí. mi mamá ya no la puedo engañar mucho. Pero aún todavía ella me sirve de traductora a la actualidad. Hay muchas cosas que yo no entiendo y que ella siempre está ahí. Y ella me lo dice, mamá, yo siempre voy a estar aquí para cuando tú lo necesites. ¿Sientes que eso es algo con lo que vas a llevar toda la vida en tus espaldas? Totalmente. ¿O sientes que en algún momento lo vas a poder soltar? No, porque mi papá todavía sigue, ¿cómo es? Sigue struggling. Yes, he keeps struggling with the language. Y pues él me dice, algunas veces yo tengo que faltar al colegio para ayudarlo a él, acompañarlo a cualquier cosa. Igual con mi mamá. Ella puede dominar el 25% del inglés, Sí. pero no el 100%. Sí, Ok. sí, claro. Entonces, sí, toda la vida, así como tú y como otras personas, siempre voy a tener esa carga en ayudar a mis papás. Pero es una carga que se hace con tanto amor. O sea, yo cada vez que llevo a mi mamá al médico y que yo organizo toda mi agenda y digo, tengo que grabar, tengo que hacer eso, tengo que hacer lo otro, y organizo mi tiempo, yo digo, las citas de mi mamá, poder darle a ella, yo siento, no sé, lo siento yo, que es una forma, como yo decirle, gracias, ¿sí? Gracias porque yo hoy estoy acá con todo lo que tengo, porque tú un día decidiste venirte a Estados Unidos y decidiste empezar una nueva vida para darnos un mejor futuro. Así Total. es. Pero te entiendo, Harry. Pero te entiendo mucho. Y hay algo que yo digo que para los papás que no hablan inglés es muy difícil, todo ese tema de la escuela. Claro. Por ejemplo, yo pongo a mis hijos en el carro atrás y ellos hablan con sus amigos. Yo digo, a mí me ha pasado mucho, yo digo, Dios mío, ¿cómo hacen los papás que no entienden que están hablando con los amiguitos? Sí, porque se aprovechan, ¿ya? Yo entiendo, pero ¿qué pasa con los papás que no saben cómo ayudar con una tarea? ¿Cómo viven eso en casa? O sea, ¿cómo es que llegue con una tarea y digan, no sé cómo hacerla, no sé cómo ayudarte, defiéndete? O sea, Celular. traductor, Claro. bueno, hoy en día hay herramientas. Ahora, sí. No, y aún los traductores de Google, por decir así, no es que sean 100% Confiables. confiables, sí. Entonces pero uno tiene que sujetarse a eso, aunque no sean 100% confiables, porque ¿qué más hace uno? No tenemos ninguna otra opción. ¿Qué mensaje le dirían a ustedes, tú, como madre, a esa mamá que está batallando, que está luchando, que no entiende el idioma, que quizás sus hijos, porque también hay el otro lado, hijos que dicen, no, Sí, yo no te ayudo. Los he vivido también. Sí. Sí. No, yo no te ayudo, o sea, estoy ocupado, tengo mis obligaciones, tengo mi responsabilidad, tengo mi escuela, tengo examen, yo no puedo ir a traducirte. ¿Qué le dirías tú a esas mamás, Kat? Bueno, realmente es un tema que día a día se vive, como le decía Yula, pero mi reflexión tal vez es que sí se tomen desde el fondo de su corazón ayudar a esos padres que un día decidieron darle una mejor vida a ustedes, los jóvenes, y que ni siquiera no lo van a comprender de 10 años, pero sí lo van a comprender de 25, de 30, cuando tengan un buen trabajo, cuando tengan una excelente entrada de dinero. Pero gracias a esa madre que tomó la decisión de traerte para poder que tú fueras
una excelente persona y que pudieras aportar de una manera tanto de conocimiento como económicamente a ti, agradécele, que de verdad lo hizo por ti, no lo hizo por más nadie. ¿Y tú? O sea, estás en este mundo, cámaras, flashes, modelaje, pasarela. ¿Qué piensa Harry que viene? O sea, ¿cómo se ve Harry de aquí en 5 años? ¿Cuáles son los planes de Harry? Me dices, ya el otro año voy a la universidad con la ayuda de Dios. ¿Sí? O sea, Total. ¿cómo se ve Harry en este mundo? Pues quiero seguir aprendiendo más de todo el tema del modelaje. ¿Te gusta? Sí, O sea, me ¿tú lo gusta. haces porque te gusta o lo Claro que haces sí. porque tu mamá? Empecé con la presión de mi mamá, decirme, Harry, hazlo por mí. Harry, mira, esto te puede ayudar en un futuro. Y me ha ayudado completamente. Me ha ayudado a abrir los ojos en vida externa, por así decirlo. Entonces, yo quiero entrar al militar. ¿Tú quieres hacer carrera militar? Total. Quiero entrar al militar, ir a la universidad, poder estudiar finanzas. Ok. A mí me encantan los números, entonces quiero estudiar en ese mundo, pero seguir modelando, si se puede con la ayuda de Dios ser parte de una película, o quiero pues bailar, a mí me encanta bailar. Sí. Yo hago muchísimas cosas y en Comerciales, ¿te acuerdas? Comerciales. Ya he hecho comerciales. pues yo hago muchísimas cosas, pero como si yo puedo seguir creciendo en cada parte para seguir creándome a mí y poder seguir siendo una persona así como soy, pero... Multifacética. Exactamente. Esa es la palabra, madre. Ella me ayuda. Un paréntesis que yo estoy para ir concluyendo. El tema del modelaje no lo tomo tampoco como un tema de modelaje porque sea el modelaje, la actuación. Yo le quiero mostrar a ellas que sí pueden creer en ellas, Claro. que ellas hacia el mundo pueden presentarles todo lo que ellas pueden hacer, seguridad, amor por ellas mismas, ningún pánico escénico. Ellas pueden hablar delante de 1000 personas y yo les quiero enseñar de que ellas sí pueden y que ellas, con el conocimiento que ellas están adquiriendo, la intuición y el amor, ellas van a ser grandes. Se pueden comer el El mundo. mundo. Y qué bonito porque ese es el sueño americano que nos prometen cuando decidimos dejar nuestra tierra, ¿no? Así es. Y Pero que de alguna forma tratamos de transmitirle a nuestros hijos. ¿Qué le dirías tú a esos niños que hoy empiezan a ser niños traductores? Que tengan mucha paciencia, porque a pesar de toda la carga que se les viene encima, los papás siempre los van a ver como un agradecimiento. Siempre no importa qué, siempre los van a amar y los van a agradecer. Total. Tengan muchísima paciencia porque lo que se viene es grande, pero gracias a ustedes, sus papás van a poder ayudarles en todo lo que se venga y siempre van a tener ese apoyo, porque así como ustedes lo están apoyando a ellos lo están apoyando a ustedes y el doble. Y creo que es la esencia de la familia latina, cómo crecemos en familia. Porque si ustedes o nosotros somos la voz de nuestros padres para hacerles entender un tema, pero después llegan los padres y dan ese empujón, ese apoyo, ese cuidado, esa parte económica, hágale que yo le apoyo, hágale que vamos juntos para arriba. Y tú empiezas a ver cómo no solo tú, sino tu familia entera va creciendo. Y empiezan a cumplir sueños y empiezan a cumplir metas. Yo sé, Harry, que para ti se vienen muchísimas cosas mucho más grandes. Cada vez que te veo en redes sociales, a mí se me llena el corazón. Cuando estuve en el lanzamiento del documental, yo decía, increíble, increíble porque es una familia latina común y corriente. Simplemente que este país abre puertas. Yo siempre he dicho, prepárate para que cuando la oportunidad llegue, tú estés preparado, ¿sí? Porque la oportunidad llega, pero si no estás preparado, tú has trabajado muchísimo. Te has esforzado, te has ganado cada lugar, cada pasarela, cada cámara que ha estado ahí presente. Y ustedes como padres, yo no sabría qué decirles porque contra todo pronóstico, contra toda barrera de lenguaje, económica, social también,
no se han dado por vencidos. Ni nos vamos a dar. Yo sé que no. De hecho, yo siempre digo cuando jocosamente alguien me dice algo, yo le digo, mi apellido es persistencia y mi segundo apellido más. Claro, imagínate. Entonces, y lo de los niños translators, Katy y Harry, es una realidad que no va a cambiar en mucho tiempo. Yo digo que siempre que salimos, nuestros padres van a estar allí y ellos lo miran a uno como que, ¿qué dice? O sea, esa mirada de confusión, de guíeme, de ayúdeme, sí. Yo creo que debe ser una razón suficiente para que todos nos pongamos la mano en el corazón y digamos, si yo aprendí este idioma es porque un día papá y mamá, o papá o mamá solamente decidieron dar ese salto de fe y venir a buscar estas oportunidades. Entonces, lo mínimo que yo puedo hacer es hacerles a ellos quizás su mundo un poco más fácil a través de la traducción y dándoles a entender que de esa forma les agradecemos en el alma lo que hoy somos y lo que hoy reflejamos en esta sociedad. Siempre tengo una pregunta para cerrar el podcast y se la voy a hacer a cada una individual. Y es, ¿cuál es la luz que cada una tiene para darle al mundo? Y me refiero a la luz, es esa parte linda de nosotros que mostramos, de las que nos sentimos orgullosas, pero también cuál es la sombra, porque somos una dualidad. Somos una luz que mostramos al mundo, pero también somos una sombra, algo que nos pesa, algo que no mostramos, que no decimos. Entonces, empiezo contigo, Katy. ¿Cuál es tu luz? Sí, mira, mi luz es poder desde el interior, el amor que yo tengo, darles a ella el ejemplo de tenacidad, el ejemplo de lucha continua, que ellas saben que hay muchísimos sueños que uno tiene que cumplir, pero que si tú no los trabajas desde el amor, desde la fuerza, no los vas a poder cumplir nunca. Porque no es un secreto que nada viene gratis, pero tú puedes lograr muchas cosas y esa es la luz. La luz mía es el sentimiento desde el amor hacia ellas, que ellas comprendan y vean en mí, se reflejen en mí cuando ellas tengan la edad que yo tengo. Entonces, para mí es la sombra. La luz. La luz, perdón. La sombra, bueno, Yula, es muchas cosas muy difíciles, aparte de la traducción, el tema de inmigración que hemos estado aquí, que andamos realmente en la sombra, aunque tengamos unos papeles o algo, el poder luchar contra eso y los sueños que tenemos es un choque. Es un choque porque queremos hacer muchas cosas, pero desafortunadamente hay cosas que no podemos hacer porque no nos los permiten. Entonces, la frustración es mi sombra, la frustración de querer hacer muchas cosas y que no pueda yo hacerlas. Porque tengo muchas ideas. No, yo me imagino. Tú sabes que yo tengo muchas ideas y cada vez se me ponen más ideas y más ideas y más ideas y tú has sido testigo de ello. Pero yo sé que poco a poco se van a ir cumpliendo. ¿Y cuál Amén. es tu luz, Harry? Mi luz es mi capacidad de, a pesar de cualquier obstáculo que se me venga al camino, yo poder seguir adelante. Me tropiezo, me paro y sigo. No importa. Y aparte, tener ese apoyo de mi mamá y mi papá. Y de mis hermanas también, porque mis 2 hermanas también están ahí todo el tiempo apoyándome en todo lo que yo necesite. Entonces, total, mi luz es poder seguir adelante no importa qué. Y mi sombra, algunas veces pensar que todo lo que estoy haciendo no vale la pena. Porque me siento muy atascada, porque si se vienen muchos castings, no me aceptan en uno. Pero mi mamá me ha enseñado que cuando más no hay, es porque el sí es el que viene y el que más grande va a ser. Y en ese mundo que te estás moviendo, te tienes que preparar para eso. Te van a cerrar puertas, te van a decir que no 1000 veces. Claro que sí. Te van a hacer dudar de tus capacidades. Y las preparo para eso. Imagínate, pero mira hasta dónde has llegado. O sea, tienes 17 años y mira todo lo que has hecho. Entonces, cada vez que una puerta se cierre, recuerda, ve atrás y recuerda esos inicios y recuerda cuando nada pasaba. Entonces, y piensa en ese momento y di, si de allí, de simplemente ser una niña traductora hispana que no sabía el idioma, he llegado hasta acá,
porque el no de alguien va a venir a detenerme ahora, ¿sí? Así es. Entonces, qué bonito este espacio con ustedes. Les Gracias. agradezco en el alma. Gracias a ti. Les agradezco en el alma que hayan abierto este espacio, porque yo sé que viven súper ocupadas, pero quería traer este tema de este podcast, porque siento que no solo me veo reflejada en este tema, sino que siento que tenemos que crear conciencia hoy por hoy en esta versión de Estados Unidos, ¿sí? Donde decimos es que los latinos llegamos así y los latinos trabajamos así. Y estos niños que se van volviendo adolescentes y después adultos son, digamos, nuestra voz en el momento en que no somos capaces de comunicarnos por la barrera del idioma. Entonces, muchísimas gracias. Para mí es un honor tenerlas en Luz y Sombra, en este podcast que amo y adoro. Y a ustedes, gracias. Gracias por vivir conectados. Gracias por siempre estar allí. Gracias por no perderse ningún episodio. Y nos vemos en un próximo episodio de Luz y Sombra con un nuevo invitado. Bye, bye. Bye.